¿Cómo pudo el ángel más hermoso del cielo, el querubín protector, caer de la gracia de Dios y convertirse en el ángel de las tinieblas? La historia de Lucifer es más profunda y misteriosa de lo que jamás te han contado. La caída de Lucifer ha sido narrada de muchas maneras, pero pocos conocen los detalles ocultos que rodean su traición. ¿Fue realmente un acto de rebelión? ¿O hay una historia más compleja, escondida entre los antiguos textos religiosos? A lo largo de este video, exploraremos los misterios que rodean la verdadera naturaleza de Lucifer, como un querubín protector, su relación con Dios y el momento decisivo que lo llevó a su caída. Pero, ¿es la historia que conocemos realmente completa? ¿O hay algo que aún no nos han contado? Acompáñame a descubrir la historia jamás contada sobre Lucifer. Lucifer no siempre fue el ángel caído. De hecho, en el comienzo de los tiempos, fue uno de los más altos en la jerarquía celestial. En el reino de los cielos, donde cada ser tiene un propósito y un papel claro en el plan divino, Lucifer destacó como el querubín protector, uno de los guardianes más cercanos al trono de Dios. Los querubines no son cualquier tipo de ángel. Se les describe como seres majestuosos, imbuidos de gloria y esplendor, con alas que cubren y rodean la presencia de Dios, simbolizando la cercanía directa con lo divino. Lucifer entre ellos no era solo uno más, sino un ser especialmente creado, uno de los más poderosos, destinado a proteger el trono divino. Los textos sagrados, especialmente en el libro de Ezequiel 28, 14, lo mencionan como el querubín ungido que cubre, lo que significa que tenía una misión única. Era un ser de poder, luz y perfección. Cada ángel, cada ser celestial, tiene su lugar en el orden divino, pero Lucifer se encontraba en un lugar de privilegio incomparable. Desde su creación, fue dotado con habilidades y características que lo distinguían del resto. Su sabiduría, su belleza y su capacidad de liderar. Imagina a Lucifer en toda su gloria, irradiando luz, caminando entre las piedras de fuego, como lo describe Ezequiel. Las piedras de fuego se interpretan como símbolos del poder divino, la presencia de Dios. Estar en ese entorno era un honor reservado para los más cercanos a Dios, y Lucifer lo era. No solo estaba lleno de sabiduría, sino también de una belleza incomparable, una belleza que lo hizo resplandecer ante los ojos de otros seres celestiales. Pero lo que muchos no saben es que Lucifer, en su estado original, era considerado perfecto en todos sus caminos. Es decir, desde el día de su creación, no había imperfección alguna en él. Cada una de sus acciones, sus pensamientos y su forma de ser reflejaban la voluntad de su creador. Lucifer no solo cumplía su rol de protector, sino que lo hacía con devoción absoluta, sirviendo en los cielos con una lealtad que, al principio, parecía inquebrantable. Sin embargo, es precisamente esa perfección, esa cercanía con lo divino, lo que marcaría el inicio de su caída. Porque en la perfección de Lucifer no solo había poder, luz y belleza, sino también la semilla de lo que sería su perdición, el libre albedrío. Aunque Dios creó a Lucifer para ser un ser de luz, le otorgó, como a todas sus criaturas, la libertad de elección. Y es en esa libertad donde eventualmente se gestaría su trágica historia. Pero en ese momento inicial, Lucifer era la máxima expresión de la creación celestial, reflejando el esplendor de Dios en toda su magnificencia. Los textos religiosos describen a los querubines como los guardianes más cercanos a Dios, seres celestiales de inmenso poder y majestad. A lo largo de la historia han sido representados de diversas maneras en el arte, pero una de las características comunes es que son descritos con múltiples alas, cubiertos de ojos que todo lo ven, simbolizando su capacidad para percibir y proteger la santidad del reino celestial en todo momento. Los querubines, como guardianes divinos, no solo tenían el propósito de proteger, sino de ser los intermediarios más cercanos a la presencia directa de Dios, rodeándolo en su trono.
en un papel de privilegio absoluto. Lucifer, en su estado original, era parte de esta élite celestial. No solo compartía esta cercanía con Dios, sino que en muchos aspectos destacaba incluso entre ellos. A menudo se le menciona como la estrella de la mañana, una metáfora que evoca la luz, el esplendor y la preeminencia. Isaías 14:12 nos ofrece esta imagen cuando dice: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?». El término lucero proviene de la palabra latina asterisco Lucifer, que significa portador de luz. Este título era más que un nombre, era una declaración de su posición en la jerarquía celestial. Lucifer no solo brillaba, sino que literalmente era la manifestación de la luz en los cielos, siendo admirado por su belleza y sabiduría, atributos que lo separaban de las demás criaturas. En el arte y la literatura de las culturas antiguas, Lucifer ha sido representado de diferentes maneras, siempre con características que subrayan su belleza inigualable y su inteligencia sobrehumana. En las tradiciones artísticas medievales, por ejemplo, se le mostraba con una imagen casi perfecta, radiante, con un aura de esplendor que reflejaba su naturaleza precaída. Incluso en estas representaciones, era claro que Lucifer era mucho más que un simple ángel. Era una creación exquisita, posiblemente la más hermosa de todas. Pero no solo la Biblia lo describe de manera excepcional. En textos apócrifos y en el folclore cristiano, se habla de Lucifer como un ser dotado de una inteligencia superior. Su sabiduría superaba la de cualquier otra criatura celestial. Este conocimiento, esta comprensión profunda del universo y de las leyes divinas, lo posicionaba en un lugar de enorme respeto. Se decía que Lucifer conocía los misterios más profundos de la creación y que su mente abarcaba verdades que ni siquiera otros ángeles podían comprender. Esto no solo lo hacía poderoso, sino también una figura de envidia y admiración. No es casualidad que se le asocie con la imagen de la estrella de la mañana, también conocida como el planeta Venus, que es el último astro visible en el cielo antes del amanecer. Esta estrella siempre ha sido símbolo de luz y liderazgo, la que guía el camino. Así, Lucifer simbolizaba la luz pura que brillaba en la oscuridad, un faro de conocimiento y belleza. Su rol como portador de la luz era central en su identidad y su propósito en los cielos, guiando y protegiendo, pero también representando la aspiración hacia lo divino, el deseo de comprender más, de ser más. Sin embargo, esta combinación de belleza y sabiduría, en lugar de acercarlo más a Dios, eventualmente alimentó en Lucifer una ambición que lo distanciaría de su Creador. La perfección en la que se encontraba comenzó a sembrar en él una idea peligrosa, porque siendo tan perfecto, no podía aspirar a un trono propio, uno que lo colocara en igualdad con Dios. Aquí se encontraba el origen del conflicto, el germen de lo que sería su trágica caída. Pero en su estado original, Lucifer era la encarnación del esplendor celestial, una figura de luz que, paradójicamente, sería consumida por la oscuridad. Sin embargo, algo cambió en el interior de Lucifer. Lo que antes era devoción absoluta, comenzó a torcerse lentamente hacia la autocomplacencia. Al mirarse a sí mismo, vio su propia grandeza y perfección reflejadas, y esa visión empezó a corromper su corazón. Lucifer comenzó a experimentar algo que antes no conocía: la soberbia. Pero la gran pregunta que surge es: ¿cómo es posible que un ser creado para servir a Dios, destinado a la perfección y la obediencia, desarrollara sentimientos tan profundos de rebelión? ¿Qué pudo llevarlo a desafiar a aquel que lo había creado? Algunas interpretaciones sugieren que la respuesta reside en el libre albedrío que Dios otorgó a todas sus criaturas. A pesar de ser una creación divina, Lucifer tenía la capacidad de tomar decisiones, de forjar su propio destino. Pero, más allá del libre albedrío, una teoría aún más intrigante aparece en textos apócrifos y en algunas tradiciones religiosas. Se dice que Lucifer, el querubín protector, fue testigo de algo que despertó una emoción inesperada en su ser.
el amor de Dios por la humanidad. Cuando Dios decidió crear al hombre, algo cambió en el cielo. Los ángeles, aunque poderosos y magníficos, fueron hechos para servir y adorar. Pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, una declaración que lo colocaba en un lugar especial dentro del plan divino. Esta nueva creación no solo era física, sino espiritual, y Dios les otorgó un favor especial, llenándolos de un amor profundo y paternal. Para Lucifer esto fue incomprensible. ¿Cómo era posible que seres tan imperfectos, frágiles y mortales, recibieran tanto del Creador? Lucifer, un ser de luz y perfección, se sentía superior a los humanos en todo sentido. Sin embargo, aquí estaban estos nuevos seres, disfrutando del favor y el amor de Dios de una manera que él nunca había conocido. Y fue aquí, en este momento, donde la semilla de la envidia comenzó a germinar. Lo que antes era una relación pura entre Lucifer y Dios, empezó a corromperse por este sentimiento de injusticia y celos. La envidia, sin embargo, pronto fue eclipsada por algo más peligroso: el orgullo. Lucifer no solo sentía que los humanos no merecían el amor de Dios, llegó a la conclusión de que él, en su perfección, merecía mucho más. En su corazón comenzó a creer que si alguien debía estar a la altura de Dios, ese alguien era él. Su poder, sabiduría y belleza eran insuperables, y pronto esa arrogancia se transformó en una ambición imparable. Lucifer no solo quería ser reconocido como el más grande de los ángeles, quería ser igual a Dios. Esta transformación interna llevó a Lucifer a tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia celestial: la rebelión. Él, que había sido creado para proteger el trono de Dios, ahora quería ocuparlo, y no estaba solo. Lucifer, con su carisma y liderazgo, logró convencer a un tercio de los ángeles de que él merecía ser exaltado, de que juntos podían desafiar al propio Creador y establecer su propio reino en los cielos. Pero esta no fue una simple rebelión, fue el conflicto más grande jamás conocido en el reino celestial. Una guerra que dividiría a los cielos y pondría a prueba la lealtad de los seres más poderosos del universo. Y aquí es donde el conflicto alcanza su punto máximo. Lucifer, cegado por su orgullo, creyó que podía desafiar al Todopoderoso, olvidando que su poder mismo provenía de Dios. Creyó que su luz era propia, sin darse cuenta de que era solo un reflejo de la luz divina. Dios, al ver la rebelión de Lucifer, no lo destruyó inmediatamente. En su infinita sabiduría, permitió que el conflicto se desarrollara, sabiendo que las acciones de Lucifer revelarían su verdadera naturaleza. La guerra celestial fue devastadora. Ángeles contra ángeles, luz contra oscuridad. Pero al final, el poder de Dios prevaleció. Lucifer y los suyos no pudieron prever lo inevitable: la supremacía de Dios. La batalla que parecía interminable encontró su fin cuando el Creador mismo decidió intervenir. Un acto de poder que no podía ser igualado. El rugido de la justicia divina retumbó, y Lucifer, junto con un tercio de los ángeles, fue desterrado. El paraíso, que una vez fue su hogar, ahora los rechazaba con una fuerza implacable. Fueron arrojados desde lo más alto, cayendo hacia el abismo, hacia el vacío eterno. Pero hay un detalle que casi siempre se omite en las narraciones más comunes, un momento crucial justo antes de la caída final. Según algunos textos antiguos, que se han perdido en el tiempo o han sido ignorados por las escrituras más tradicionales, Lucifer hizo una última pregunta a Dios. En medio de su derrota, antes de ser arrojado a la oscuridad, Lucifer, con el peso de su destino sobre él, levantó la voz por última vez. Su pregunta no fue un desafío directo, sino una mezcla de desesperación y curiosidad, una duda que lo atormentaba desde su rebelión. Si tú me has creado con tal perfección, ¿cómo puedo ser yo culpable de este destino? Este momento, aunque no aparece en los textos más conocidos, ha sido objeto de un debate fascinante entre teólogos y estudiosos de la tradición religiosa.
Lucifer no estaba simplemente culpando a Dios, sino que estaba planteando una cuestión sobre la naturaleza de su existencia. Si había sido creado como un ser perfecto, con una inteligencia y poder inigualables, ¿cómo era posible que pudiera desviarse de su propósito original? ¿Acaso su destino ya estaba predeterminado? ¿O fue su libre albedrío lo que lo llevó a esta caída inevitable? La pregunta, en su esencia, cuestiona el equilibrio entre la perfección divina y el libre albedrío. Si Lucifer fue creado con perfección, entonces, ¿fue verdaderamente libre en su decisión de rebelarse? ¿O estaba condenado desde el principio? Esta cuestión resuena no solo para los ángeles caídos, sino para la humanidad misma, ya que el concepto de libre albedrío ha sido una de las cuestiones filosóficas y religiosas más debatidas a lo largo de los siglos. Dios no respondió a la pregunta de Lucifer, al menos no de manera directa. El silencio que siguió a la pregunta fue más elocuente que cualquier respuesta verbal. Lucifer cayó desterrado para siempre, pero dejó en el aire una reflexión que perduraría por la eternidad. Aunque Lucifer fue vencido, su historia no termina aquí. La rebelión y caída de Lucifer dejan una profunda lección: el orgullo y la soberbia, incluso en los seres más perfectos, pueden llevar a la ruina. Lucifer, que una vez brilló como la estrella de la mañana, ahora estaba condenado a la oscuridad eterna. Pero más allá de la caída física, el verdadero castigo fue perder su conexión con la fuente de toda luz y amor, Dios. Y en esa separación, Lucifer se convirtió en el símbolo de la rebelión eterna contra el orden divino. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es: ¿acaso Lucifer sabía que su rebelión estaba destinada al fracaso? ¿O simplemente el orgullo lo cegó al punto de creer que podía superar a su creador? Este es el misterio que sigue intrigando a muchos, y que tal vez nunca tendrá una respuesta definitiva. Así, la historia de Lucifer no es simplemente la de un ángel que se rebeló por orgullo o por una ambición desmedida. Es la historia de un ser que, en su intento por comprender el profundo amor de Dios hacia la humanidad, terminó por perderse en la oscuridad de su propia lógica. Lucifer, el ángel de la luz, el querubín ungido, aquel que fue creado para proteger el trono divino, fue incapaz de entender por qué Dios amaba tanto a las criaturas terrenales, seres frágiles y falibles. Su deseo de proteger ese amor, de ser el más cercano y necesario en la ecuación divina, lo llevó a caer en la oscuridad eterna. Si te ha intrigado esta versión nunca antes contada de la caída de Lucifer, suscríbete para descubrir más historias y misterios ocultos que jamás imaginarías. ¿Qué otros secretos celestiales se esconden entre las sombras de la historia religiosa? Haz clic en los videos que aparecen en pantalla y acompáñame a desentrañarlos.